Buenas noches, amigos. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, pues, tenemos al licenciado Manfred Morales Ostenberg, quien nos acompaña y estará con nosotros compartiendo en este segundo programa. Desde ya le agradezco al licenciado Manfred por tomarse el tiempo de estar con nosotros y, y compartirnos. Así que sea bienvenido. Para mí es un gran gusto poder tenerlo acá en nuestro programa. Déjenme contarles a los que no lo conocen, pues él es de acá de Guatemala. Sí, él es psicólogo clínico y es cofundador del grupo numismático Xochitepetl. Me dice si no pronuncio bien. Entonces, para mí es un gran gusto que pueda estar acá con nosotros. Siéntase como en su casa. Y es la finalidad de este programa es poder difundir, ¿verdad?, la numismática. Y hoy que lo tenemos aquí con nosotros va a ser de mucho, mucho aporte. Así que buenas noches, licenciado, bienvenido. Gracias, Josué. Muchas gracias por la invitación. Realmente lo felicito por la iniciativa que ha tomado de hacer estas cápsulas, este programa. Enriquece mucho el acervo numismático local. Yo quedé encantado con el primer programa que el compañero Selvin compartió hace unas semanas atrás y esperemos que también pues esta reunión que tenemos en este programa, pues de sus frutos, ¿verdad? Desde ya, pues muchas gracias y lo felicito y lo motivo a seguir adelante. Qué bien, José. Gracias, licenciado. Pues la idea es poder aportar, usted lo decía, ¿verdad? No, no pretendemos otra situación más que aportar, que Por podamos supuesto. tener un compendio de experiencias. Muchas veces se van perdiendo las historias, el conocimiento, cuando la persona quizá deja de coleccionar o se dedica a otra cosa, y todo el conocimiento que ella tenía, pues se pierde, ¿verdad?, en el tiempo. No queremos que eso suceda y ir recopilando, pues, de las personas que se mueven en el medio, ¿verdad?, tanto en el país como fuera de él. Así que hoy, pues, vamos a abordar un tema muy, muy bueno, que es el coleccionismo sano, ¿verdad? Muchas veces, eh, como coleccionistas, nos caracterizamos en tener, pues, cierto tipo de pensamiento. No cualquiera gasta dinero por comprar más dinero, decía alguien. Dinero Entonces, viejo. antes de abordar el tema de lleno, yo quisiera, pues, así hacerle unas preguntitas así rápido para conocerle, ¿verdad? Con mucho gusto. Cuénteme, la pregunta de cajón, ¿cómo comenzó en el coleccionismo? En 1994 yo tenía 6 años y en una caja encontré dos monedas, mejor dicho, una moneda y una ficha. Una moneda de 50 centavos de 1963, una monja, y una ficha de finca Chocolá. Siempre he sido muy curioso y me llamó mucho la atención porque no era la moneda de curso legal que yo conocía, ¿verdad? El papel moneda de ese tiempo que uno de patojo a lo que llegaba era un billete de 50 centavos o un billete de quetzal. Entonces, una moneda de plata no era conocida para mí, mucho menos una ficha de finca. Entonces, me llamó poderosamente la atención y empecé a investigar, ¿verdad? ¿Qué era? Le pregunté a mi abuela me dijo que era una moneda que se utilizaba antes, hablé con una persona también que era de las más ancianas del pueblo y que había trabajado como colono en Finca Chocolá y me explicó que para qué eran utilizadas las fichas. Entonces realmente me enamoré de ese mundo de la numismática, empecé con esas dos fichas y en cuestión de un año más o menos por el 95 tenía más ya unas 100 monedas, ¿verdad? Pero fue una situación así de neófito que no las clasificaba, no tenía mayor información, pero poco a poco se fueron incrementando. Aún conservo esa primera colección de 100 monedas aproximadamente, que son de los 60, 70, 80, de moneda de curso legal de Guatemala.
Así me inicié, por azares del destino, encontrando dos monedas. Excelente. Sí, muchos de nosotros comenzamos de esa forma, ¿verdad? Creo que, no sé, ahí vamos a ver si logramos en el transcurso de esta charla definir si el numismático nace o se hace, ¿verdad? Es también una parte de lo que vamos. Eh, Cuéntenos, ¿qué colecciona? De todo un poco, pero me he centrado más desde el 2016 en la temática de fichas de Fink, ¿verdad? Creo que la mayoría de personas me conocen por ese lado de la numismática, la exonumia. Eh, Me ha interesado mucho porque va de la mano con la historia nacional, un poco con la realidad nacional también, y sobre todo con la cuestión del café, que en esta área costera pues se dio bastante, tal vez no un café de altura, pero sí el cultivo, y nosotros lo trabajamos también de niños. Fue algo que me llamó la atención y en el momento me ocupo en ello. Estoy muy interesado en adquirir piezas y también investigar acerca de las fichas de finca. Excelente, se centra solo es como aterrizar, he oído que para poder avanzar en nuestras colecciones debemos como que aterrizar, ¿va? Porque si queremos comprar de todo un poquito, no avanzamos, es mucho lo que hay, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo le puse un alto, por ejemplo, a la notafilia. Desde hace como 2 años no he invertido mucho en billetes. También las monedas que vienen, ahí sí que vienen por obsequios o por azares del destino. Me he centrado más en fichas de finca y un poco de medallística, porque el que mucho poco aprieta. Excelente, sí, ese es un punto también que esperamos abordar en el transcurso, ¿verdad? Muchas veces uno como la percepción que tiene es, bueno, quiero de todo, quiero acá, todo me gusta, bueno, avanzo, ¿verdad? También es válido en el caso de que uno sabe que nunca va a tener, quizá de todo va, pero un poquito eso pues queda ahí. Sí, también la situación es de que uno tiene que ver un poco su bolsillo. La situación económica no siempre es la óptima, y este hobby o esta pasión que nosotros tenemos también requiere de una inversión fuerte. Entonces es bueno especializarse a veces en un área para poder abarcar y poder pues llegar al objetivo de no solo acumular, sino de poder adquirir las piezas para poderlas estudiar. Y eso iría de la mano con la siguiente pregunta, ¿cuál sería el consejo? Yo siempre le digo a los que nos van a acompañar y se lo voy a preguntar a todos, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo para nosotros los nuevos, para los que estamos iniciando? ¿Cuál sería el consejo? Que no acumulemos simplemente, de que vayamos un paso más allá del coleccionismo, que nos animemos realmente a hacer numismática, ¿verdad? De que investiguemos, que vayamos a las fuentes primarias, si es posible, llenemos ese vacío que existe en la numismática guatemalteca, donde hace falta aún explicar mucho, que vayan y trasciendan un poco más allá, que no nos quedemos solo en el pueblo, que seamos en ese sentido de ciudad numismática, ¿verdad? Y creo que va pues de la mano con lo que vamos a hablar hoy. Yo le agradezco mucho el espacio que nos brinda y pues nada, le cedo el espacio para que podamos hablar un poquito eh, sobre la numismática o el coleccionismo sano. Comento dónde nació la idea de abordar este tema. Vemos que muchas veces pues el numismático o el coleccionista o el acumulador pues deja ahí como que de disfrutarlo, ¿verdad? Por el afán de querer eh, adquirir nuevas piezas. Creo muy importante poder difundir esta idea para que todos los que nos dedicamos o vivimos o experimentamos esto, que hemos oído que es un hobby, yo le llamo estilo de vida, ¿no? Porque nos persigue ahí en la mañana, nos persigue en la noche, nos persigue a toda hora. Entonces, creo que es Aquí nos tienen. hasta un tipo de vida, ¿verdad? En el cual hemos decidido vivir. Así que, licenciado, el tiempo es suyo. Yo voy a tener a bien Gracias. compartirle la pantalla y usted nos platica. Así que para mí es un gusto poder darle el espacio
Gracias, Josué. Realmente cuando usted me abordó hace un par de semanas, y me disculpo por el atraso, pensé que me iba a decir que habláramos sobre fichas de finca, sobre medallística, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando me dijo, bueno, hablemos un poco acerca de psicología, bueno, lo pensé dos veces, es lo que hago todos los días, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y luego en la clínica de 4 de la tarde a 7 de la noche. Entonces dije yo, oh, hay la tentación de decir, bueno, será prudente, pero luego de poder observar en los diferentes grupos de Facebook, redes sociales, WhatsApp, eh, ciertas situaciones que ya rayan en lo patológico, dije, no, pues realmente la idea puede ser fructífera, puede madurar, y pues más de alguna situación que se pueda compartir puede pues germinar en algo bueno. Quiero hacer la salvedad de que lo que vamos a platicar, eh, nos podemos sentir identificados, bastante identificados con lo que vamos a compartir, pero no necesariamente se está hablando de alguien en particular. Se está hablando de situaciones generales que nos pueden a nosotros tocar haber vivido. Entonces, si podemos continuar. Y antes de abordar el coleccionismo, como me lo has solicitado, quiero detenerme en tres términos. El primero, la psicología. La psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Es una ciencia relativamente joven. Apenas en 1879, Wilhelm Wundt en Alemania fundó el primer laboratorio para estudiar los procesos y la estructura de la mente. Y luego, un año posterior, en 1890, William James en Estados Unidos funda el segundo laboratorio de psicología. Posteriormente se da el boom de la psicología y empiezan todas las diferentes corrientes psicológicas, como está el psicoanálisis, la humanista, la gestal, la cognitivo-conductual, la conductual, etcétera, etcétera, etcétera. La más conocida de todas las corrientes es pues, la de Freud. Ya la mayoría de psicólogos no trabajamos tanto el psicoanálisis porque es un proceso muy largo, terapéutico muy largo, pero sí, las bases de la psicología freudiana pues, predominan no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica. Entonces, ¿por qué quiero hablar de psicología? Porque esta ciencia nos va a ayudar a comprender un poco lo positivo y lo negativo de coleccionar. ¿Podemos seguir a la otra? Entonces, el primer término después de la psicología es la salud mental. La salud mental se relaciona con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que es una triada que tiene el equilibrio entre lo psicológico, lo mental y lo social. Para que usted tenga salud mental, tiene que tener el equilibrio en esos tres aspectos de su vida: psicológico, mental, emocional y social, ¿verdad? Emocional. Entonces, podemos seguir. Luego, la salud mental. Tenemos la inteligencia emocional. Ya vamos a entender por qué estos términos son tan importantes. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás a través de 5 conceptos. El autoconocimiento emocional, conocer nuestras propias emociones. El autocontrol emocional o autorregulación, que es saber reflexionar y dominar nuestros sentimientos. La automotivación, el tercero. La cuarta, el reconocimiento emocional de los demás, saber reconocer las emociones de los otros y cómo influyen en nosotros. Y por último, las relaciones interpersonales, que son claves. La relación interpersonal es aquella relación que tenemos con los demás, con nuestro prójimo. Entonces, ya tomando en cuenta estos tres conceptos: psicología, estudio de los procesos mentales y la conducta,
salud mental, equilibrio psicológico, emocional y social. Y por último, la inteligencia emocional, que es el reconocimiento de las emociones mías y de los demás y cómo influyen ellas en nosotros. Podemos abordar el coleccionismo. El coleccionismo es una costumbre básica y antigua de los seres humanos. Podemos decir que el coleccionismo es coleccionar o es reunir un conjunto de cosas de la misma clase, o quien tiene algo en común, o que tiene algo en común, y comúnmente clasificarlas por afición. El coleccionismo es reunir ciertos objetos que tienen una característica particular, clasificarlas, guardarlas, hacerlas nuestras por afición. Ese es el coleccionismo. Podemos seguir. Ahí tenemos las fichas de Alta Verapaz, son muy bonitas, de la finca San Vicente, y la medalla del doctor Luna, que le gusta mucho a un compañero. Podemos seguir. Los aspectos positivos del coleccionismo es que resulta relajante concebir piezas, y estas piezas nuevas nos dan satisfacción. Eso lo hemos vivido todos. Contemplar, poder ver la colección, resulta pues hermoso para nosotros los coleccionistas, porque nos deleitamos de poder ver las piezas que vamos colectando. Promueve la voluntad y el deseo de valorar y cuidar los objetos. Algo que nos ha pasado a muchos es de que empezamos a tener ese gusto y ese amor por la historia y por conservarla. Y sobre todo, hacerlo patrimonio propio y de todos, ¿verdad? Ayuda a tolerar la frustración, porque no todo se puede conseguir siempre de manera inmediata. Nos hace ser realmente resilientes, personas que nos sobreponemos, porque muchas veces quisiéramos tener una colección magnífica y enorme, pero todo va en un proceso muchas veces lento para poder adquirir algo. Entonces nos hace tolerar muchas veces la frustración. Sirve para ejercitar la paciencia, valga la redundancia. Aumenta la autoestima cuando se contempla la colección o se exhibe a otras personas. Podemos seguir con la otra. Como patología sana, desarrolla facilidad para el orden. Una persona que es coleccionista tiende a ser muy ordenado. Desarrolla la capacidad intelectual, porque realmente alguien, para poder coleccionar, tiene que tener conocimiento, tiene que tener fundamentos de historia, de antropología, sociología, numismática, pues alguna pincelada intelectual para poder saber qué es lo que está reuniendo. Entonces desarrolla nuestro nivel intelectual. El lenguaje y la sociabilidad. Realmente hemos aprendido por medio de coleccionar un montón de términos que antes no conocíamos, y nos ha hecho conocer a muchas personas que de distintos lugares y con distintos gustos, que pues ahora pues somos amigos. Yo jamás pensé conocer gente, por ejemplo, de Chile, gente de Argentina, gente de México, incluso de nuestra Guatemala, que todo está tan cerca. Pues hay gente que conozco por este medio y no físicamente. A usted al menos ya tuve el gusto de conocerlo y de verlo una vez. Nos ayuda a superar el aislamiento social. En este periodo de la pandemia, el coleccionismo nos ayudó bastante, por lo menos a mí en lo personal. Me ayudó mucho porque en esos momentos de ocio, cuando era el toque de queda, cuando yo ya había leído, ya había estado con mi familia, pues me daba el gusto de por lo menos 1 o 2 horas de clasificar, de poder pesar las piezas, medirlas y poder investigar un poco la procedencia de las mismas. Entonces, para mí, el coleccionar en estos tiempos de pandemia fue un salvavidas. Me ayudó bastante. Es una magnífica fórmula para llenar los ratos libres y educarse a sí mismo, lo que ya hemos dicho. Pero no todo es color de rosa. ¿Podemos seguir? Coleccionar no significa acumular, ¿verdad? Así como hay aspectos positivos y que nos ayudan a nosotros a desarrollarnos como personas, como entes sociales, también
cuando no existe la responsabilidad y el conocimiento adecuado, podemos caer a la tentación de solo acumular. Y acumular sin orden ni sentido es propio de una psicopatología, ¿verdad? Y eso es de tener mucho cuidado. Entre las psicopatologías que pueden existir en las personas acumuladoras está el síndrome de Diógenes. Diógenes era un filósofo de la antigua Grecia que fue fundador de la escuela cínica. La escuela cínica pues decía de que uno tenía que desprenderse de lo material para poder realmente autorrealizarse en la vida. Paradójicamente, este síndrome lleva su nombre y es un síndrome de acumular. Es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la acumulación de objetos, desperdicios y basura en la propia casa. Ese trastorno se da más en las personas mayores de 60 años. Es pues una compulsión que la persona no tiene la capacidad psicológica, moral, de poder tener autocontrol de los impulsos al acumular objetos. En esta pasión que nosotros tenemos y compartimos, yo sé que tenemos la oportunidad también de conocer a muchas personas que van entrando a este síndrome. Yo he tenido la oportunidad de ver compañeros que compran las grandes bolsas de objetos sin saber qué exactamente hay. Y cuando uno le pregunta, ¿y para qué la estás comprando? Me la voy a llevar a la casa y algún día voy a abrirla y voy a ver qué tiene. Y mientras tanto, las bolsas llegan hasta el techo. Esto es una psicopatología que si nosotros no llevamos bien, no llevamos de una forma sana, el coleccionismo podríamos caer en ella, ¿verdad? Está muy clara la imagen donde se ve a la persona que está acumulando básicamente basura. ¿Podemos seguir? La TCC es un trastorno de compras compulsivas. Quisiera detenerme aquí. Realmente yo no juzgo en ningún momento las diferentes dinámicas que se dan en las redes sociales. Incluso he participado en muy pocas. Lo que sí me llama la atención es la forma a veces un poco, ¿qué dijera yo? Compulsiva de querer adquirir las piezas, que ya raya en un trastorno de compras compulsivas, que es una preocupación excesiva relacionada con las compras, ¿verdad? Es una necesidad irresistible de comprar de forma masiva objetos superfluos que no nos sirven muchas veces, ¿verdad? Entonces, esta preocupación, las personas con ese trastorno tienen dificultad para distinguir entre el deseo y la necesidad, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Yo siempre he sido de la idea, porque también caí en esa tentación hace un par de años, de solo querer adquirir. He aprendido con el paso de estos tiempos y muchas veces no es necesario tener la pieza, que con el simple hecho de poderla catalogar, de poder saber que existe y poderla estudiar, es más que suficiente. Este trastorno de compras compulsivas realmente nos puede dejar en la calle, porque llega el punto donde, como está la imagen, tenemos un grillete y somos esclavos de las compras. Llega un punto en donde no nos controlamos y cuando sentimos, compramos una pieza en 5,000, 6,000 quetzales que se va hasta la luna, lejos de nuestro presupuesto mensual. Y eso, como es progresivo y como es constante, cada vez debemos más, debemos más, debemos más, y la cuenta en el banco está a cero. Llega un momento en donde podemos perderle realmente el gusto al coleccionar, porque el factor económico va a condicionar el poder adquirir nuestras piezas. Entonces, esto es de tener cuidado, el trastorno de compras compulsivas. No sé, quizás alguien se identifique con él. Me ha tocado también escuchar y ser escuchado cuando digo, oh, rayos, me gasté el dinero de la despensa, me gasté el dinero de tal situación. No, ojo,
tenemos que tener cuidado. No querramos acaparar los objetos de colección si no tenemos la capacidad económica para hacerlo. Seamos conscientes de nuestras limitantes, y también de pues, todas nuestras destrezas, ¿verdad? Así podemos seguir. La ansiedad. La ansiedad es un estado de preocupación excesiva. La ansiedad está relacionada con problemas del sueño, con una preocupación sin justificación alguna, con pérdida de peso aparente, con nerviosismo, con cefalea tensional, con tensión muscular, taquicardia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, si no llevamos el coleccionismo de una forma sana, podemos vivir preocupados constantemente. Preocupados porque queremos adquirir una pieza que realmente está muy lejos de nuestro alcance, o que simplemente no podemos conseguir de momento. Y eso nos preocupa, eso nos tiene intranquilos, eso no nos deja dormir. Entonces yo me cuestiono y los cuestiono. ¿Qué tan sano es la forma en que estamos coleccionando? Si realmente estamos comprando más de lo que debemos, si realmente estamos acumulando, y el adquirir las piezas, lejos de producirnos placer, de producirnos tranquilidad, de producirnos pues ese deseo de seguir coleccionando, nos da ansiedad, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Debemos realmente poner sobre la mesa este coleccionismo y cambiar de rumbo. Mejorar, tener realmente salud mental e inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahora conjugamos todo. Porque si tenemos salud mental, vamos a estar en equilibrio cuando una pieza nos la ganen en la subasta y no tenemos que hacer la puja millonaria del dinero que no tenemos. Vamos a tener el equilibrio de saber de que la pieza se va y que quizás en el futuro la puedo adquirir. Si tengo inteligencia emocional, voy a saber de que las personas que están en el medio muchas veces no es necesariamente que estén en contra de uno, sino que ellos también tienen sus situaciones que solventar. Gestiono esa emoción, la comprendo, no la hago mía y la libero. Es muy importante que estas dos situaciones, la salud mental y la inteligencia emocional, vaya de la mano con nuestra pasión por la numismática, por el coleccionismo, por lo que hagamos, para no caer por lo menos en estas 3 patologías que yo elegí, porque existen más. Está el TOC, está el trastorno depresivo mayor, que también puede estar asociado. Hay un sinfín de patologías, psicopatologías más. Yo me quise centrar solo en 3 porque sé que el tiempo es limitado y dijimos que eran solo 15 minutos y no sé ni cuánto vaya. Entonces, creo que hay una última que quisiera platicar. O ya esta es la última. Sí. En Guatemala bajo la lupa. Y lo he platicado precisamente hoy con un grupo de amigos por la tarde. Le mostré esta diapositiva y creo ciertas reacciones, algunas cómicas, otras trágicas, y porque decía uno de ellos, nos vas a dar duro, y no necesariamente es así, no es así. Todos hemos incurrido en el rol de alguna de estos antivalores que se presentan acá. He seguido muy de cerca el desenvolvimiento de El Salvador, por ejemplo, con Anusal y ¿cómo se llama la otra? Numismáticos del Salvador. ¿Manda? Numismáticos del Salvador, no.
Sí, Numismáticos del Salvador, tiene su nombre. Que veo que son un grupo bastante compacto, bastante activo y que pues se ve que tiene una dinámica muy buena. Igual en Costa Rica he visto también que los grupos son muy dinámicos y donde el compartir se ve sano. Pero pasa algo en Guatemala. En nuestro país de la eterna primavera, lastimosamente nos movemos en círculos muy cerrados, muy herméticos, en donde no damos la oportunidad de colaboraciones, a excepción de estos pequeños grupos que ahora se están formando, y no se da esta situación de poder, ¿qué? Participar, colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación que les planteo aquí es algo que yo he podido percibir en los diferentes grupos sociales, como coleccionistas, como numismáticos, como aprendices de numismáticos. Nos mueve muchas veces el divisionismo. Hemos querido fomentar el ideal de que los diferentes grupos que se están manejando, que se crearon por necesidad, al no existir plataformas o grupos en donde desarrollarlos numismáticamente, de manejarnos bajo un mismo espíritu, pero muchas veces no se ha logrado porque nos dividen nuestras creencias, nos dividen nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nos divide un sinfín de cosas y lastimosamente así no vamos a llegar lejos. Segundo, el egoísmo. La información es mía, yo lo investigué, yo fui al Archivo General de Indias, yo fui al Archivo Eclesiástico, la información me costó, yo la sudé. Entonces, muy pocas veces fluye. Yo reconozco que hay personas que están constantemente dando charlas, pláticas y todo, y son estas personas las que digo yo, bueno, quizás tengamos una oportunidad. Los admiro bastante. Y respeto. Muchas veces nos consideramos más que otros y que el aporte que el nuevo está dando no tiene la calidad, ni mucho menos tiene la consistencia, o que no vale, simplemente no vale, ¿verdad? Deshonestidad, somos muy deshonestos, somos los que aplaudimos en frente de la cámara y felicitamos, pero por a la espalda realmente no somos auténticos. Decimos, mira, hubiera sido mejor esto, hubiera sido mejor lo otro, ¿por qué no le quitas a otra persona? Son cosas que están pasando en este medio. La intolerancia. No toleramos que alguien piense diferente a nosotros. Pensamos que todo está escrito en piedra. La arrogancia. Tenemos lastimosamente coleccionistas de larga trayectoria que, pues no sé, tienen ínfulas de numismáticos de otro planeta y están tan en el limbo que se olvidan del fin primordial, que es el compartir la información y que la numismática nacional pues sea de acceso a todos. El odio entre grupos muchas veces no nos podemos ni siquiera ver. La envidia, no podemos ver a nadie que empiece a florecer, lastimosamente, que rápidamente vamos y le metemos, como se dice en el buen chapín, canilla. La pereza no colabora para que nosotros investiguemos. Tenemos la pieza, la encartonamos, la rotulamos y se quedó por ahí. Y por último, la enemistad, ¿verdad? Muchas personas, lastimosamente, en este medio empezaron con muy buenas intenciones, siendo muy buenos amigos, pero a la fecha no se pueden ni ver. Si nosotros seguimos con esta conducta, vamos a terminar siendo un león rampante con la lengua de fuera, que lo único que vamos a hacer es criticar y que no vamos a estar conforme con nada, pero tampoco nos animamos a hacer lo que los otros están haciendo. Y eso tampoco es válido. Entonces,
Esa es la pequeña presentación que tengo yo de mis 15 minutos que se alargaron como chicle. De hule. Quisiera recalcar, el coleccionismo tiene que ir de la mano del raciocinio. Si somos personas racionales, si tenemos un equilibrio psicológico y emocional, entonces realmente vamos a poder llevar nuestra colección sanamente. Pero si nos vamos por la tangente, carecemos de la inteligencia emocional necesaria, solo vamos a hacer que nuestra colección sea una tortura. Y nos vamos a enemistar con todos y definitivamente no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, gracias, Josué, no sé. Excelente, Lick. ¿Pregunta, alguna duda? Muy bien. Vamos a abordar un par de dudas, me parece excelente y todo, y muy real. Yo creo que la intención de la plática de hoy es poder sacar algunos puntos y tratar de que todos aquellos que nos dedicamos a esto, pues lo disfrutemos, ¿sí? Lo disfrutemos. Me llama la atención poderosamente varias situaciones. Voy a escoger tres. Primero, me llamó mucho la atención en relación a lo del conocimiento. Quisiera que recalcara eso. A mí me encantó una frase que leí que decía, compra primero el libro y después la pieza, ¿verdad? Muchas Lo veces, hemos estado practicando, lo felicito. muchas veces por ignorancia hemos quizá comprado, ¿verdad? De más. Eh, ¿Cuál sería el consejo, ¿verdad? O que recalcara por qué es muy importante conocer. Muchas veces las personas nuevas, y se ha dado últimamente en el medio, eh, como que pujan de más, ¿verdad? Y pan, yo quiero esa pieza, yo la quiero, pero nos preguntamos realmente, ¿tienen el conocimiento de, bueno, saber cuánto realmente vale esa pieza? Sabemos que al hablar de valores muy subjetivo, ¿va? Porque no hay algo que lo marque, ¿va? Para mí puede costar 1000, para otro puede costar 50 quetzales, ¿va? Pero entonces, ¿por qué es importante el conocimiento antes que la pieza? El conocimiento es poder, ¿verdad? Quien conoce, domina, pero en este sentido no es un dominar a la persona, sino el medio. La persona que tiene conocimiento es una persona humilde, que pone sus conocimientos al servicio de los demás. Porque es importante conocer, porque nos hace más personas, nos hace más gente, nos hace más, ¿qué? Civilizados. Entonces, en este medio que está plagado realmente de personas buenas y también malintencionadas, es importante conocer, tener el conocimiento, primero para poder desenvolverse en el medio, ¿verdad? Y segundo para poder crecer en este ámbito. Yo siento que es importante no solo la teoría, sino también hacer la vida. El conocer nos va a acercar o nos va a dar significado a lo que estamos coleccionando. Y alguien quizá en casa viendo el video dice, no, yo sí me identifico, ¿verdad? Con uno que otro trastorno. Yo estoy algo ahí como que ansioso por la pieza y híjole, yo ya me gasté mi presupuesto y ahora ¿qué hago? ¿Cómo puede salir? Cuál sería el primer paso? Eh, incurrir en cualquiera de estas situaciones es válido. Lo que no es válido es seguir incurriendo en ello. Entonces la recomendación es realmente ver qué es lo que desea coleccionar, enfocarse en ello, vivir la vida y dejar vivir. Simple y sencillamente. Y antes de pues, pasar al último punto, en, si hablamos de coleccionismo sano en Guatemala y queremos lograr ese coleccionismo sano dentro de todos los grupos, sabemos, yo siempre he dicho esta frase, nosotros somos el último eslabón en la cadena, nosotros estamos ahí queriendo hacer numismática,
siguiendo los pasos de grandes personas que van adelante. ¿Cómo podemos aportar? Yo que empecé, que tengo ahí mis cartoncitos, pero quiero aportar a mi país. No quiero que diga, quiero. ¿Cuál es el camino? ¿Qué debo hacer? Desde Toto y desde Suchin, poco, pero constante, ¿verdad? Constante. Realmente quizás no abarcar tanto, pero lo poco que se haga con calidad, que se haga bien. Eso. Gracias, Rick. Muy acertado, muy real. Yo le quiero agradecer porque, pues primero su amistad fue uno de los primeros grupos, los de Mazate, los que dijeron, venga José, únase a nosotros, fue algo que yo siempre les agradeceré y lo hago público porque les guardo mucho cariño. Y en especial a usted Igualmente. también le agradezco, ¿verdad?, su amistad y el tiempo que ha decidido pues, para brindarnos esta entrevista. Antes de terminar, quisiera hablar un poquito, fíjese que a mí me gusta que mis invitados en el programa nos hablen un poquito sobre el lugar en el que se desenvuelven. Selvin nos habló un poquito de Cobán y hoy es el turno de darle aquí el espacio para que nos cuente por qué alguien debe de visitar Samayac o cómo es el asunto. Samayaquito. Bueno, Samayac es un pueblo costero del departamento de Sutepeques. Etimológicamente proviene de la voz quiché Sam Jack. Sam, que quiere decir nariz, y Jack, gato de monte. Existen muchas leyendas de por qué el nombre Sam Jack. Sam Jack es un pueblo precolombino, ¿va? Entonces, la primera es porque en la región abundaban los gatos de monte. La segunda, que es una leyenda bastante antigua, que cuando los españoles vinieron a Samayac, se convertían en gatos de monte, el nahual, y desde sus fauces, desde la nariz, exhalaban un viento huracanado que no permitió que ingresaran a Samayac. Y la tercera es porque tenemos frente, hacia el norte de Samayac el volcán Pecul, Pico Santo Tomás se llama, pero acá lo conocemos como Pecul, y tiene forma de nariz de gato de monte. Independientemente de cuál sea la razón, eso significa Samayac. Samayac es un pueblo donde pues el folclore se vive y las costumbres, muchas costumbres precolombinas aún existen. El sincretismo religioso también, antes que se me adelante, Samayac es muy conocido por su sincretismo religioso. Aquí le preguntan a uno, ¿usted es policía o es brujo, verdad? Entonces, menos mal no soy ni uno ni otro. Excelente, una vez extrañamente subí Sí. el Pecur y casi 12 horas, precioso al llegar Ah, subió arriba, el pero pecún. sí, sí, pero dije, Sí, sí. lo disfruto porque última vez. Sí, exactamente. Sí, si ustedes desean algún día visitar, se puede visitar también. Uno de los atractivos es la iglesia colonial que data del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, y también la Virgen de Concepción, que la vestimenta es de plata. El primer acercamiento que tuvo Samayac con la religión fue en 1542, cuando los franciscanos vinieron y fundaron la parroquia Inmaculada Concepción. Y hay mucho. Samayac fue cabecera departamental en el siglo XVII, por ejemplo, y su producción agrícola siempre fue cacao. Luego pues, ya fue suprimido por el café. Excelente, Manfred, la verdad es de que bastante interesante, bastante enriquecedor. Y ya para ir cerrando, pues solo quisiera darle ahí el espacio por si tuviera alguna última idea o algún último mensaje que nos quiera compartir. Híjolas. Solo motivarlo para que continúe con esta iniciativa. Sé que no es fácil en el medio. Muchas veces llueve más garrote que felicitaciones, pero yo sí lo felicito públicamente porque ha mostrado mucho entusiasmo, el entusiasmo que le falta a muchos.
siga adelante, no se desanime por nada y espero que más personas se animen a estar en estos programas que usted está promoviendo. Qué bueno, lo felicito. Sí, gracias. Gracias, Lick, muy amable. Y pues la idea es aportar, yo me la he pasado muy bien, he aprendido. Y creo que así estamos todos, ¿verdad? Que podamos escuchar, que podamos aprender juntos, ir aportando juntos, ir aprendiendo y juntos ir disfrutando, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, gracias, yo le agradezco el espacio, también agradezco a todas Igualmente. las personas que pues nos han visto y los invito a dejar sus comentarios, ¿verdad? Dejar sus comentarios, también si alguien tiene alguna idea de qué podemos hablar, les gustaría hablar sobre algún tema, pues acérquense a nosotros y con gusto pues vamos a poder hablar de ese tema. Esperamos pues ya hablar un poquito de otros temas que vienen ahí, hay algunas ideas preparadas para los siguientes programas y esperamos en Dios que les guste y que juntos podamos disfrutar. Así que un Muy saludo bien. Una especial. última recomendación. Quizá con el tiempo se pudiera poder invitar a los diferentes coordinadores o presidentes de los grupos existentes, ¿verdad? Para que ellos también desde su perspectiva pudieran compartir sobre la numismática. Sería bueno. Está apuntada la idea. Sería un gusto poder. Me gustaría tenerlos a todos al mismo tiempo. Me gustaría, eso sería muy bonito. Muy bien, que Dios les bendiga. Muy Gracias bien. por habernos acompañado. Esperamos vernos en el próximo programa. Hasta pronto.